que es un debate exactos del Partido Socialista con respecto a los pactos en el País Vasco. Y estoy hablando del año 2001. Había sido elegido lehendakari el señor Juan José Ibarretxe en el 98 y fue el primer lehendakari del PNV que era elegido lehendakari con los votos de Batasuna, de la izquierda abertzale Euskal Herria, que no condenaba el terrorismo. Es la única vez que ha pasado y era una legislatura que fue muy tensa porque además es una legislatura en la que se rompió la tregua y ETA empezó a asesinar a lo bestia a concejales del PP y del PSOE. Su asesino, que esperaba a su víctima en este lugar, se interpuso en su camino y disparó. José María Martín Carpena nació en Málaga en abril de 1950. Estaba casado y tenía una hija. A espalda y de un tiro en la nuca. Froilán Elespe, 54 años, casado, 2 hijos, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lasarte. Y eso provocó que hubiera mucha unidad entre dirigentes del PP y el PSOE, ya cuando era muy amiga de doña Rosa Díez, doña María San Gil y tal. Bueno, en ese momento, el líder del PSOE vasco se llama don Nicolás Redondo Terreros. En ese momento hay un debate en el PSOE sobre qué deben hacer. Si pactar con el PNV o pactar con el Partido Popular. Acercarse al PNV para que así el PNV no tenga que pactar con la izquierda abertzale, sino que pacte con ellos, o hacer un frente constitucionalista con el Partido Popular, entonces liderado por don Jaime Mayor Oreja. Eso también tenía, por cierto, don Felipe González, que en ese momento era un referente moral del PSOE, estaba con los que prefería pactar con el PNV en ese momento. La gente evoluciona. En ese momento él estaba con los que decían que mejor con el PNV que pactar con el Partido Popular, por poner un ejemplo. Nicolás Redondo Terreros no. Nicolás Redondo Terreros estaba con los que entendía que era mejor pactar con don Jaime Mayor Oreja. Y mediáticamente, pues por poner ejemplos, estarían don Fernando Savater, sería los que defendía frente constitucionalista. La social entre víctimas y verdugos lleva mucho tiempo en el País Vasco. Es decir, ese mito de que no vayamos a llegar a una fractura social, pero ¿qué se creen ustedes que hay entre quienes están viendo que matan a sus familias y quienes están viendo que salen a la calle para jalear a los asesinos de sus familias? Y en cambio, don Eduardo Aroteclen, los que decía que no, que cómo podía la izquierda, digamos, ni plantearse aliarse con el Partido Popular que representaba lo que representaba, ¿no? Eran un poco, digamos, las dos posturas que había. Creo que hubo una columna muy dura del señor Savater donde decía, algunos piensan que con el discurso del señor Aroteclen algunos diremos que está siendo útil a ETA. Nunca lo diremos porque nunca alguien tan inútil como él sería útil para nada. Y contestó el señor Aroteclen, bueno, una columna que se llama Sabaterismo, diciendo lo que le pasa al señor Savater es que se ha vuelto de derecha, si no se ha dado cuenta, pero ya es un agente más del discurso a la derecha de este país o algo así, ¿no? Aquí llegan invictos representantes del izquierdismo hispánico para afirmar que no habría mayor catástrofe que un gobierno no nacionalista, pese a que todas las catástrofes hasta ahora han ocurrido bajo gobierno nacionalista. Son los pontífices a lo Aroteclen, a lo que todos los puentes se les han caído. Se indignan de que alguien les suponga complicidades con ETA. No, hombre, ETA es una organización perversa, pero eficaz, y nunca admitiría como colaboradores a inútiles semejantes, que no sirven ni para poner bombas. ¿No habría que reírse ante la posible fractura social? Ahora no hay fractura, solo personas que no pueden moverse sin escolta. Fractura no habrá hasta que al día siguiente de un atentado de ETA tengan más miedo de salir a la calle los que vitorean a los criminales que las demás posibles víctimas. ¡Qué gran desgracia sería! Sobran payasos y payasadas. Leí contra ETA y sus cómplices y pensé en Savater mientras él pensaba en mí. La caza de brujas destruye. Pensaba en él por su intemperancia, por su bravura patriótica, con su ironía canallesca de hombre límite. Soy alguien a quien todos los puentes se me han caído, dice esta Agustina de Aragón. Es verdad, soy un perdedor y lo llevo bien. Las gentes como Savater buscan un puente a la derecha, y si se cae, otro más a la derecha. Dicen los sabatereses que negociar es ceder, burdo pensamiento obligatorio de lo que un día fue un estilo. Ver a Savater convertido en el pequeño tamborcillo da pena. Los malos estilos se acentúan. El filósofo por antonomasia se ríe como un tonto. Escribe ja, ja, ja en este periódico. No sé si los oyentes también habrán leído el artículo de Savater de ayer en El País, el de Muñoz Molina. ¿Por qué lo creen? Yo, por ejemplo, de Muñoz Molina estoy seguro de que si no lo cree firmemente, no lo dice. De Savater ya es otra cosa, pues Savater está alienado con su problema que es grave y gordo. Bueno, pero yo también creo que Savater dice lo que cree, ¿no? Y que tiene derecho a decirlo. Sí, bueno, pues, estos son opiniones de los ciudadanos, del mismo modo que tú expresas las tuyas aquí y en el periódico, ¿no? Digo que
puede creer desde una alienación. No, Savater no es igual que yo, perdóname, yo escribo en los periódicos, Savater va con una pancarta y grita asesinos, asesinos. ¡Asesinos! 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 Yo escribo en los periódicos, Savater va con una pancarta y grita asesinos, asesinos. Son posiciones muy distintas. El ataque del señor Aroteklen al señor Savater tuvo una amplia repercusión, no solo a través de cartas al director como la del señor Rey Tapia, sino también desde otros periódicos. Don Gabriel Albiach, columnista de El Mundo, escribió: respeto la frustración autobiográfica de Aroteklen. La respetaría más si tuviera el buen gusto de no exhibirla. Cuando alguien me contó lo de su zapatista contra Fernando Savater, pensé que era una exageración. Recogí los dos textos. Me sentí atónito. Una nimia ironía del filósofo desencadena toscas líneas de insultos de cronista televisivo. Pensé primero que en un hombre de su edad tal decadencia daba pena, pero la edad nada dice. Viejo se puede ser con absoluta dignidad. ¿A qué precio puede un viejo fascista, un viejo estalinista, avergonzado de su triste historia, hacerse más o menos tolerable al condumio? Savater olvidó el primer mandato de la ley de Haro, que en la cosa izquierdista nadie es más que la momia. En el propio diario El País, un tercer columnista entró en liza, don Félix de Azúa, que dijo así: quienes opinamos en los diarios solemos caer en el exhibicionismo moral, pero Savater se juega la vida por defender a sus vecinos, mientras que Haro solo se defiende a sí mismo por un sueldo. Yo también. Más nos vale mantener la gabardina cerrada. Corremos el riesgo de que se percaten del verdadero tamaño de nuestra alma. El señor Aroteklen no respondió al señor Albiach, pero sí al señor de Azúa. Leo a Félix de Azúa, que habla de un hombre de traición colectivista, más por el entorno. Ionesco vio crecer los cuernos de los rinocerontes estúpidos de su entorno. A Félix de Azúa, para mi vista, le ha crecido el cuerno de tonto que embruteció a Savater y a tanto. Puso fin a la polémica don Fernando Savater con un breve recuadro. Hablando del cuerno de tonto, del cuerno de bruto y de los cuernos de estomagante narcisismo que se le desarrollan a algunos personajillos con los años, ¿por qué no se va usted de una santa vez al cuerno, señor Aroteklen? No es la primera vez que vemos un debate parecido. De hecho, lo acabamos de ver hace nada. Entonces, esto al final me cuesta creer que aquí hay un tema ideológico realmente, más allá de una estrategia totalmente política. Tal vez hay un momento en el que se pueda considerar que es más sencillo que PP y PSOE se puedan entender o puedan pactar. Mira, hay mucha gente que ha criticado ahora mismo al PP porque decían, ¿no quieres que Cataluña realmente tenga esas opciones de referéndum y todo eso, o que tengan ese poder sobre el gobierno? Pues apoya al PSOE para la legislatura, lo tienes muy fácil. ¿Quieres eso? Apóyalo. Pero eso sería pensar que no vivimos en un mundo de políticos interesados. Espérate que te puse el ejemplo, para no meter solo a los políticos, también el campo, digamos, intelectual, a dos firmas del mismo periódico, que era El País, Savater y Aroteklen, que tenían dos puntos de vista diferentes. Señor Savater, que decía, por encima de todo, la Constitución y, por tanto, unión contra constitucionalistas, y en cambio señor Aroteklen, que decía, no, perdón, el partido representa unos valores de izquierda, y lo que pasa es que, claro, tampoco es que el PNV fuera muy de izquierda. Bueno, en fin, yo creo más que a Aroteklen supongo que le movía más el anti-PP. Es decir, el PP es la policía, la autoridad, la iglesia, y no puede el PSOE pactar con eso. Siempre ha habido dos tipos de votantes izquierdas en ese sentido, y los ha habido los que son un poco más insumisos, como podría ser el carácter de Aroteklen, y a lo mejor algunos, bueno, pues más racionales, como podían ser Savater, y en estos casos chocaban muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es que a lo mejor sí, en su caso son intelectuales que tienen una opinión fundamentada en su pensamiento real. Sí, no creo que fuera el caso de Nicolás Redondo y no creo que fuera el caso de Felipe González tampoco, sinceramente. Aquí al final todos tienen intereses y todos van buscando unos objetivos a largo plazo. Es decir, si no se ha exteriorizado antes esa fractura, es no por concordia ni por armonía social, sino simplemente por miedo de algunas personas a exteriorizar. Es decir, además de que me han matado al padre, como alce la voz, todavía me ocurrirá algo peor. Ahí tenemos el caso de la familia Corta, que después de matar al cabeza de familia, como protestaron los demás hermanos y armaron un poco de bulla, pues les han volado una discoteca y seguirán
hasta que se achanten del todo. Claro, entonces esa es la concordia que había, la concordia de, digamos, el silencio de los corderos, ¿no? En ese sentido, perdón, y no se trata de Savater, ahora qué más da Savater.